Hace 8 días vimos 3 puntos, ¿no? Para hacer 3 pruebas que todo siervo, toda persona que quiere servir a Dios tiene que pasar. ¿Se acuerdan? Ok. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses, 5:23. Primera carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, versículo 23. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué? Por completo. ¿Qué es la parte que habla de completo? Todo vuestro ser. O sea, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña aquí que nosotros también somos seres tripartitas. O sea, todo nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Ahora, este orden es muy importante. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, el tema se llama 3 pruebas para todo ser humano. Porque ya por ahí me dijeron que yo no me la paso diciendo que procesos, ¿no? Ahora los temas se van a llamar 3 pruebas para. Porque son 3 en 1. ¿Por qué no qué? Pues yo sí lo he encontrado en los diccionarios, tripartita. No sé por qué no sé. Tripartita. Pero dice que por qué no tripartitos. Ok, entonces tripartitas, hablando de 3 seres, porque es de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y debemos de entender que de hecho así es el Señor, ¿no? Triunidad, ok. Y de hecho vemos que así es el Señor, ¿no? El Señor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Dice la palabra: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. En el original dice: oye Israel. ¿Y cómo dice la palabra ahí? El hebreo, ¿se acuerdan? ¿Tú qué? Pero ¿cómo se traduce Elohim? Bueno, ya lo dije. Auxilio. Es el maestro que le da las respuestas. En el hebreo dice: oye Israel, Elohim. O sea, ¿qué es la traducción? Es dioses. Uno es, Elohim significa dioses. No quiere decir que sean 3 dioses, es 3 en 1. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no tradujeron dioses? Porque casi no estamos acostumbrados aquí en el español a combinar plural con singular. En el hebreo sí. Ajá. Nosotros no estamos acostumbrados, o es singular o es plural. Y en el hebreo original tendría que decir: oye Israel, Elohim, no, Jehová, dioses, uno es. Se oye raro, ¿no? Pero ese es el original. Bueno, 3 pruebas. La palabra nos enseña que el ser humano, todo nuestro ser, está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Sí. ¿Qué dice Gálatas 5:23? Tesalonicenses. Primera carta a Tesalónica, ¿qué era? 5:23. Primera carta a la iglesia de Tesalónica. ¿Sí, Mario? Amén, estamos aprendiendo. Aunque me tarde más, pero que se oiga como el Señor quiere, ¿verdad? Entonces, espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Y bueno, y aquí vemos lo que es el espíritu, lo que es el alma y lo que es el cuerpo. El espíritu es la voluntad, el alma la razón, el afecto, la imaginación, la conciencia y la memoria,
Y el cuerpo, pues los 5 sentidos. El gusto, el tacto, la visión, el olfato y la audición. ¿Ok? Ahora, cuando dice la palabra de Dios en Génesis 5:2, si no me equivoco, dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. ¿Cómo fue que Dios nos creó a su imagen? Bueno, cuando la Biblia dice que Dios nos crea a su imagen, a su semejanza, es porque Dios es espíritu. Otros versículos la Biblia menciona que Dios es el Padre de los espíritus. Cuando Dios nos crea a su imagen y a su semejanza, nos crea espíritu. Ajá. ¿Sí? Por eso es que, repito lo que hemos estado tocando en esta clase de los lunes, nosotros como iglesia, siervos de Cristo, creemos en el ministerio, en el llamado más bien, en el llamado de la mujer. ¿Por qué? Porque el llamado es en el espíritu, más no en la carne. Cuando Dios llama, tiene el llamado como profeta a Jeremías, dice: desde antes de la fundación del mundo, yo ya te había escogido. El llamado de Dios es en el espíritu, no en la carne. Si el llamado de Dios fuera en la carne, estaríamos en lo correcto de decir que la mujer no tiene por qué servir en un pastorado, siendo profeta, etc. Pero como el llamado de Dios bíblicamente es en el espíritu, entonces nosotros creemos en el llamado de la mujer. ¿Ok? Bíblicamente. Yo sé que pueden decir: no, es que la Biblia dice, pero la Biblia no se lee superficial. La Biblia se escudriña. ¿Ok? Entonces, bueno, ya cuando hablemos otra vez de la mujer, ya tocaremos este tema, del llamado de la mujer. Entonces, somos creados espíritu, somos espíritu, porque Dios no creó un cuerpo, Dios creó un espíritu, con una alma dentro de un cuerpo. ¿Ok? Otra vez. Somos espíritu, Dios nos creó en Génesis 5, Dios nos creó a su imagen, a su semejanza espíritu, por eso Dios es el Padre de los espíritus y nos crea con un alma, con una razón, con un afecto, con una imaginación, con una conciencia, con una memoria, y dice la Biblia, que nos forma dentro del polvo, dándonos un cuerpo. ¿Ok? Dentro de este cuerpo, el ser humano, Adán, era un hombre, pero dentro de ese hombre había una mujer. ¿Sí se acuerdan? Porque Dios crea a Adán, hombre, mujer, lo crea, luego lo forma, y después hace que este hombre duerma, y de su costado, porque la palabra original es costado, no costilla, de su costado sale lo que es la mujer, pero la mujer ya estaba dentro de él. Por eso la Biblia habla que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá y serán una sola carne, regresando al estado original. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Y bueno, aquí está una gráfica donde está el ser tripartita, con rayitas le pusimos espíritu, medio sombreado le pusimos el alma y el cuerpo, y al final aquí están los tres. ¿Ok? Los tres no dejan de ser uno, no son, vamos a poner Álvaro, no son tres Álvaro, es Álvaro cuerpo, Álvaro alma y Álvaro espíritu, los tres son uno. ¿Ok? La misma esencia de Dios. Entonces, aquí está el espíritu, el alma, hablando acerca de la voluntad. ¿Por qué subrayo, por qué pongo estas tres cosas? Porque el tema de hoy es acerca de estas tres cosas, del alma. Entonces somos espíritu, el alma, que es la voluntad, las emociones, la razón, y el cuerpo, pues los 5 sentidos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, ustedes me dicen y yo le... Ahora, como nosotros fuimos creados espíritu, por eso entendemos que cuando nosotros morimos,
el cuerpo se queda en la tierra, vuelve al polvo, ¿no? En polvo eres. El alma desaparece y el espíritu es el que se va con el Señor. Ok. Nosotros creemos conforme también el origen, porque Dios crea el espíritu primero, le pone un alma y forma un cuerpo, que cuando nosotros fallecemos, el cuerpo se queda, está en el polvo, regresa al polvo. ¿Mandé? Polvo eres y polvo te convertirás. El alma desaparece y el espíritu va con Dios. Bueno, si tienen a Dios, porque si no tienen a Dios y están muertos, pues van al infierno. Sí. Pues mira, así un versículo como tal que te diga, así es, no es. Pues repito, el origen es que Dios creó un espíritu. Nosotros somos espíritu, nosotros no somos, Dios no creó un alma, Dios creó un espíritu, hechos a su imagen, a su semejanza. ¿Qué pasó, Pau? Perecen con él. ¿Dónde está? ¿Dónde dice? Ok. Te lo voy a buscar bien para no cantinflear, ¿no? Te lo voy a buscar bien. ¿Dónde podemos apoyarlo bíblicamente? Eso, ¿ok? Regresamos, por eso dice Jesús, te entrego mi espíritu. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Ok, next. Entonces aquí está el alma con la mente, las emociones y la voluntad, ¿no? Esto ya lo había puesto nada más para que se vieran en dibujito. Aquí está Dios, creados en un espíritu, dándonos un alma, formados en un cuerpo. ¿Ok? Génesis habla acerca de eso. Ahora, el Evangelio de San Mateo, digo, es que eso ya lo habíamos, nada más fue lo mismo, pero en dibujito. Ahí está. Es ¿no? Es Dios, Génesis 5:2, haciendo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, o sea, espíritu, dándonos un alma, poniéndonos en un cuerpo. Porque nosotros no empezamos a existir cuando el cuerpo ya está. Estamos desde antes de la fundación del mundo. Así se lo dice Dios a Jeremías. ¿Ok? Ahora, algo que sí les quiero aclarar. No cuando morimos nos convertimos en ángeles. Los ángeles son una cosa y los hombres son otra cosa. ¿Por qué se los digo esto? Porque es muy común decir, ya se fue con el Señor, el Señor ya tiene un angelito más. No, discúlpenme, pero los ángeles no tienen nada que ver con los seres humanos. Los seres humanos son una cosa y los ángeles son otra cosa. Exactamente, cuando se muere un bebé sobre todo, ¿no? El Señor ya tiene un angelito, eso no es cierto. No digamos cosas que están fuera de la Biblia. Lo dice la tradición. El cielo ya tiene otra estrella, ¿no? Ya no está alumbrando ahí. No digamos cosas, hermanos, fuera de la Biblia, ¿no? Aunque digan, ay, ¿qué tiene de malo? Así dijeron a Esaú, ¿qué tiene de malo entregar tu primogenitura? Salmo 145:4, donde habla acerca de los pensamientos, ¿no? Para que lo apunten. Salmo 145, versículo 4. En Hebreos capítulo 1 menciona sobre que Dios a los ángeles nunca les dijo hijos. Para que, porque luego dicen precisamente cuando los gigantes, y habla de los gigantes, mencionan que eran hijos de Dios, no es cierto. Los hijos en el caso de Adán era hijo de Dios, pero no los ángeles. Aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez yo seré a él padre y él no será a mi hijo. Se está hablando de que a los ángeles nunca les dijo hijos. ¿Verdad? Entonces por eso introduce al primogénito para
Ujú. Dice así: generación a generación celebra tus obras y anuncia tu glorioso sueño. Salmo 145, versículo 4. ¿146? 146. Ok, continuamos porque si no se me acaba el tiempo. Entonces, dice aquí la palabra en el Evangelio de San Mateo 5:37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ok? En otro versículo dice, en otra versión, dice: y con todo tu ser. Entendiendo que Tesalonicenses nos dice que todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Entonces la voluntad del Padre es que amemos al Señor con todo nuestro ser. ¿Qué es nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Y le repito, es muy importante el orden, porque somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. ¿Ok? Segunda carta a los Corintios, 10:3. Dice: pues aunque andamos en la carne, o sea, andamos porque somos carne, somos cuerpo, no militamos según ¿qué? La carne. ¿Ok? ¿Esto quién nos lo enseña? El apóstol Pablo. El Señor Jesús nos enseñó que debemos amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro ser. Y Pablo dice: sí, somos carne, pero ya no militamos en la carne. ¿Ok? Ya no andamos en la carne. ¿Ok? Gálatas 2:20, todo el mundo lo sabemos, donde dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne, o sea, en mi cuerpo, lo vivo ahora en la fe en el Hijo de Dios, ¿no? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Queda muy claro esto? ¿Ok? Pastor, yo nomás tengo una duda con lo que acaba de mencionar la pastora. ¿Por qué cuando tú lees Job 1, verso 6, dice: un día vinieron, o sea, estoy revisando la RDR y la de Dios habla hoy viene diferente? Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Sí, de hecho. ¿Lo menciona así como hijo de Dios? Sí, de hecho. ¿Por qué no pasa pelea si sí lo menciona como ángel? Sí, de hecho, ese versículo sí me lo sé, y de hecho tengo una clase acerca de lo que es el diablo como hijo. Pero ya sí que después lo tocamos, porque si no, ahí se nos va a ir el tiempo. Pero sí, es muy buena pregunta. Yo creo que ahí David dice la raíz, porque yo más bien estoy pensando que dice la creación de Dios, o sea, lo que en el sí, griego. De hecho, la base va por ahí. Nos vamos a la raíz, y en la raíz nos dice el por qué. Pero sí es muy importante ver ese tema, el por qué, porque sí es como tal como hijo, pero de la raíz, porque debemos entender que no, en el griego y en el hebreo hay muchos significados y aquí en el español es nada más una sola cosa, ¿no? Estoy revisando, en la Dios hablado dice servidor, no dice ángel. Ángel dice. Y en la TLA dice servidores celestiales. Sí, de hecho. Sí, digo, después tocamos ese tema, porque si no, va a aparecer aquí mesa de debate, y ahorita, de por sí me cuelgo, de por sí soy bien tardado, y luego, así, pues, digo, por mí yo le sigo, saben que me gusta hablar y hablar y hablar. Pero sí, digo, porque sí, un día, hace mucho me surgió esa duda, porque leí hijo, y la palabra en hebreo habla acerca de eso, y sí, de hecho, sí lo tengo ahí preparado. Donde habla de hijos, sí. Yo sí le comenté a Dios eso. Bueno, ya déjame pasar al siguiente. Sí se lo platiqué mucho tiempo, no lo entendía. Y eso fue lo que... Bueno, ya al siguiente, porque si no, repito, se nos vamos. ¿Ok?
Hay tres tipos de hombres. Hay tres tipos de hombres según la palabra. Tres tipos de seres humanos. ¿Ok? El primer hombre, o el primer tipo de ser humano, es conocido como el hombre natural. Este hombre natural, vimos que todo ser está compuesto por espíritu, por alma y por cuerpo, ¿no? Entonces, este hombre natural, su espíritu está muerto. Ajá. Y su alma y su cuerpo controlan su vida. Repito, tres tipos de seres humanos. Primer tipo, el hombre natural. El hombre natural es aquel que su espíritu está muerto, o sea, no tiene a Cristo. Porque debemos de entender que el momento que Adán desobedeció, lo primero que pasó fue que murió, ¿no? La vida del Padre se fue de él. Él seguía caminando y seguía hablando con Dios, pero la vida del Padre ya no estaba en él. Entonces, el hombre natural, repito, es el espíritu, su espíritu está muerto y su alma y su cuerpo controlan su vida. Y aquí está. Esto es la característica de un hombre natural. Dice la palabra de Dios que el hombre natural, así lo dice, no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ok? Por eso es que hay una gente natural que no tiene a Cristo, dice, ay, te lavaron el cerebro, ay, ya estás de fanático en la iglesia, ay, ahora resulta que todo el día tienes que estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Ok? Y bueno, de eso podemos tocar muchos puntos, ¿no? Siguiente. El siguiente clasificación de la Biblia del hombre es el hombre espiritual. El hombre espiritual, según la palabra del Señor, nos enseña que su espíritu está vivo. ¿Ok? Vive Jesús. Bueno, es cierto, aquí me equivoqué, no vive Jesús, vive Cristo. Dice, ay, que no es lo mismo, no. Jesús es el hijo del carpintero y Cristo es la unción del Padre. ¿Ok? Entonces, vive Cristo en él. Cuerpo y alma son controlados por el Espíritu Santo. A diferencia del hombre natural, estaba muerto y él es el que con su alma y su cuerpo son los que controlan su vida. Se dejan llevar por emociones, se dejan llevar por, ay, se me antoja, hace mucho calor, se me antoja una chela, pues vamos con una chela. ¿Por qué? Porque su cuerpo controla. Ay, estoy bien enojado, yo ahora sí, hijo de... Porque su cuerpo controla su vida. Pero un hombre espiritual es donde Cristo vive y su cuerpo y su alma no lo controlan. ¿Quién controla su vida? El Espíritu Santo. Esta es la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Y quién lo dice? Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. O sea, el Espíritu es el que me controla. ¿Vamos bien? Y el tercer tipo de hombre es el carnal. La tercera clasificación del hombre es el carnal. El carnal, según la Biblia, es aquel que su espíritu tiene a Cristo, pero su cuerpo y su alma siguen controlando su vida. ¿Ok? Sí tienen a Cristo, lo que la palabra dice. Eran como nosotros, pero no hablan como nosotros. ¿Ok? Estaban con nosotros. ¿Por qué? Porque hablan de Dios, hacen lo mismo que harían cualquier persona, pero el Espíritu Santo no controla su vida. ¿Quién la controla? Ellos. Porque cuando ya se sienten muy cargados, botan el cristianismo. Cuando están muy cansados, ya no quieren hacer las cosas que Dios les dice. ¿Por qué?
Porque sus emociones, su alma, es la que controla. Su cuerpo está cansado, dice, ay, hoy no voy a la iglesia. ¿Quién está controlando? El espíritu no, está controlando su vida, su cuerpo y su alma. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, dentro de estas tres clasificaciones, porque debemos de entender que la Biblia nos enseña que Jesús era 100% hombre, ¿ok? No era 50 hombre y 50 Dios. El Señor Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Él lloró, Él tuvo hambre, Él se cansaba, y todo lo que podemos ver de un ser humano, Él lo tuvo, ¿ok? Por eso cuando decimos, ay, es que Jesús, porque Él era Jesús, discúlpame, pero Él también fue hombre y fue tentado en todo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia del Señor Jesús? Que Él no era ni hombre natural, ni hombre carnal. Él era un hombre espiritual. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y para esto, vamos a regresar otra vez al mismo versículo que ya van 3 veces que vemos en este mes. El Evangelio de San Lucas 4, versículo 1. Vamos a regresar otra vez a las 3 tentaciones del Señor Jesús. Eso es para que nos demos cuenta que este mismo versículo podemos ocuparlo y nos enseña muchas cosas, ¿no? Para aquellos que dicen, no, es que yo tengo la revelación completa y solamente enseña esto, es mentira. Ya con esto ya son 3 temas que vamos a ver sobre estas 3 tentaciones. ¿Ok? Primera, entendiendo que Jesús era hombre, que Jesús era 100% hombre, llega el diablo y lo va a tentar, porque él era espiritual. ¿Por qué digo que era espiritual? Porque dice Jesús lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces era un hombre espiritual. Él no se dejaba llevar por sus emociones, él no se dejaba llevar por su cuerpo, él se dejaba llevar por lo que el Espíritu le decía, por lo que el Padre le mandaba. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, en esta parte de que vamos a tocar hoy, es Satanás tentándolo. ¿Para qué? Para que se convirtiera en un hombre carnal. Queriéndolo llevar a ser un hombre carnal. Digo, porque natural ya no podía ser. Ya estaba lleno del Espíritu Santo. Ya estaba la unción del Padre dentro de él. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, natural ya no podía ser, pero sí podía convertirlo de un hombre espiritual a un hombre carnal. Entonces dice la palabra del Señor, Jesús lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo volvió al río Jordán. Y el Espíritu, ¿quién lo llevó? El Espíritu es el que permite esta prueba. El Espíritu es el que te lleva a este desierto. El Espíritu es el que permite que pases por esto. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? ¿Quién llevó al desierto a Jesús? El Espíritu. Evangelio de San Lucas, versículo 2 dice, allí estuvo 40 días. Ya vimos 40, símbolo de prueba, ¿no? ¿Para qué? Para llevarte a una nueva etapa. Y el diablo, ¿quién lo puso a prueba? Lo hemos estado viendo, el diablo. El Espíritu lo lleva, pero el que lo pone a prueba, ¿quién es? El diablo. Entonces hemos estado viendo que por más que Jesús hubiera reprendido, el diablo no se iba a ir, porque el diablo se va cuando lo resistes a él. Así lo dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Ok? Entonces dice, allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días. ¿Qué comió? Nada. ¿Cuánto? 40 días. Así que después sintió hambre. Esto, hermanos, sí es hambre. Porque lo que sentimos a veces nosotros son antojos, no hambre. Después de 40 días sin comer, sí es hambre. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Y aquí pasa la primer prueba, que es la tentación del cuerpo, o sea, la prueba de tus prioridades. Ya ve cómo llevamos 3 temas y cada vez vemos algo diferente. Y podemos seguir con el mismo
la misma prueba y seguir viendo todo lo que el Señor quiere para con nosotros. Porque hace 8 días lo vimos, pero dándole el seguimiento de cuando tú quieres servir a Dios, ¿no? Las pruebas que tienes que pasar. Ahora, el día de hoy estamos tocando las pruebas que tienes que pasar como hombre. ¿Ok? ¿Como hombre qué? Como hombre espiritual. ¿Ok? Las pruebas de tu prioridad. Y viene la primera tentación, que es la tentación a tu cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y aquí viene la tentación a tu cuerpo. Dice la palabra, el diablo entonces le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en ¿qué? ¿Por qué le habló que se convirtiera en pan? Porque él tenía hambre. ¿Cómo se llama la primera prueba que estamos viendo? Tu prioridad. Satanás le dice, a ver, ¿cuál es tu prioridad en tu cuerpo? Satisfacer, tienes hambre. Satisface tu cuerpo tiene hambre. Y la única forma de satisfacer tu cuerpo es, entonces, come pan. ¿Cuál es tu prioridad? Y eso pasa lo mismo con nosotros. Hermanos, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Satisfacer nuestras necesidades? ¿O lo que hizo el Señor, buscar primeramente el reino? ¿No? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? A veces no hacemos la obra de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. A veces no hacemos la obra de Dios por la salud. Entonces, viene el diablo y dice, a ver, ¿cuál es tu prioridad? Vamos primeramente sobre tu cuerpo. Tu cuerpo te pide y tienes 40 días. Aparte, científicamente está comprobado que el hombre solamente puede aguantar 40 días sin comer. ¿Y en qué día estaba Jesús cuando pasó esta prueba? Lo vimos hace 8 días. En el 41. Entonces ya había sobrepasado el límite de todo ser humano. Entonces llega el diablo y le dice, pues si eres hijo de Dios, si en verdad eres, entonces dile a esta piedra, que se convierta en pan. O sea, ¿cuál es tu prioridad, Señor? ¿Es tu cuerpo? Y el Señor te responde, no, mi cuerpo no es, ¿qué es? Mi espíritu, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestro vestido, nuestra salud. ¿De qué depende? Todos tenemos un llamado aquí, todos. Y entonces llega Satanás y dice, a ver, que si es cierto que quieres servir a Dios, pues ahí te va la primera prueba. A ver, ¿quieres servirle? Pues te dejo sin dinero. No, ¿sabes qué, pastor? Hoy no voy a ir porque no tengo ni nada de dinero. Te está poniendo a prueba. ¿Quién? El Señor, pero está poniendo a prueba a Satanás. El Señor utilizando a Satanás. Mira, tenías 50 pesos en la bolsa y se te cayeron. ¿Y ahora cómo vas a ir a servir? ¿Cómo vas a ir a tu grupo? ¿Cómo vas a ir a congregarte? ¿Ok? ¿O cuántas veces nos ha pasado? Híjole, yo quiero servir a Dios con todo, pero solamente le damos el tiempo que nos sobra. Bueno, ¿sabes qué, pastor? Hoy no puedo ir porque hoy va a jugar México contra Chile y yo creo que hoy no voy a ir. O sea, le das a Dios lo que le está sobrando. Y a veces así trabajamos, ¿no? Si estamos sanos, servimos a Dios. Si tenemos dinero, servimos a Dios. Si nos sobró tiempo, servimos a Dios. O sea, si yo no tengo ningún problema, puedo servir a Dios. Pero si ya viene un problema, si ya tengo hambre, entonces no, mejor como mi pan. Ahorita olvídate de servir a Dios. Tengo que comer. Tengo 41 días sin comer. Pero ¿qué pasa? Algo muy importante. Que el Señor aquí antepone su servicio, antepone su ministerio, antepone su prioridad, que es Dios, antes que su cuerpo. Esto nos está dando un ejemplo el Señor Jesús. Antepon primero mi llamado, mi servicio. Ayer lo tocábamos y yo les pedía perdón, porque yo les había compartido que el orden de Dios era Dios, tu familia y tu ministerio, y que el Señor me da unas cachetadas guajoloteras. ¿Por qué predicas algo que está fuera de mí? Porque el camino del Señor es primero es el Señor, después tu ministerio y al final tu familia.
¿Dónde lo dice? Dice la palabra, aquel que no dejare padre ni madre. ¿Te acuerdas de ese versículo? Ajá, no es digno de mí. Es que mi hija está bien enferma. Primero soy yo. Busca primeramente el reino y lo demás vendrá por añadidura. Pero tengo hambre, 41 días sin comer. Pero yo no voy a vender. Mi prioridad es mi llamado, mi prioridad es el Señor. Y aunque tenga hambre, yo no voy a convertir esto en pan. ¿Vamos bien? Yo había compartido, y ayer les pedí perdón, siempre les había dicho que era Dios, tu familia y luego tú. Y luego tu llamado. Pero la Biblia nos enseña que es Dios, tu ministerio, tu llamado, tu servicio y luego tu familia. Y dice aquel que no dejare padre ni madre. Y bueno, ustedes saben ese versículo mejor que yo. ¿Ok? ¿Cómo está qué? Tú sirve al Señor y toda tu casa será salva. Es lo que la palabra nos enseña, ¿no? Si tú das el primer paso para el Señor se va a encargar de tu familia. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de Eliseo? Eliseo nos dijo, deja primero convierto a mi familia. Eliseo dijo, nada más me despido. Pero como ya conoce el Señor nuestro corazón, Elías le dijo, pero no se te olvide lo que he hecho hoy. Porque sabía que si llegaba a su casa y veía al papá enfermo, veía a la mamá enferma, pasaba algo, ay no, todavía no puedo ir. Por eso le dijo muy claro Elías, no se te olvide lo que acabo de hacer contigo. Y él tal cual llegó, se despidió y vámonos, yo no me pierdo de esto. Y ve qué cosas tan tremendas hizo Eliseo, ¿no? Exactamente, lo vemos, perdón. Pero eso es muy importante en este llamado que Jesús hace el orden de tu corazón. Claro. Dejas todo. Si es cierto que Él es el que hace todo, dice que Él desea el que quiera hacer para que lo haga, ¿no? O sea, y si es cierto, hay que orarle al Señor cuando no hay este orden bíblico, hay que pedirle al Señor que te ayude para hacerlo. Ahora, debemos entender muy claro el problema, yo creo que de todos, ahí les va, el problema de todos es que en este orden de Dios anteponemos nuestro llamado, anteponemos nuestro servicio antes que a Dios. Y ahí es donde viene el problema, porque esto es caer en un activismo. Y aquí es donde yo creo que la mayoría de nosotros nos ha pasado, que caemos en un activismo y después es que mi familia está mal, es que tengo que atender, es que estuviste mal porque no atendiste primeramente el reino de Dios, nunca te metiste con Dios, nunca buscaste su dirección. Lo que veíamos, no eres un hombre espiritual, terminamos a veces siendo hombres carnales. Tenemos a Jesús, pero no dejamos que el Espíritu guíe y termina nuestra alma y nuestro cuerpo guiándonos. Dice la Biblia en Mateo 10:37, ¿no? Ahí se los voy a leer. El Evangelio de San Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Vamos bien? Mateo 10:39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, si hemos tenido que dejar familia, claro, sin perder el orden de primero Dios, luego la obra, el Señor se va a encargar de nuestra familia. Si nos fuimos y nuestros hijos estaban enfermos, vamos a regresar y están sanos.
Claro, si primero es Dios y luego nuestro servicio. Pero si primero es nuestro servicio y luego Dios, ahí sí es donde vienen los problemas. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando lo de Lázaro? Primero fue a hacer el servicio del Padre, pero él en la noche había estado en comunión con el Padre. Primero buscó el reino, después su ministerio, que era: Lázaro se está muriendo, pero yo tengo que ir a predicar. Y llegó y ve lo que pasó. ¿Ok? Continuamos. Entonces, Reina Valera 60. Esta que estoy leyendo acá es la Dios habla hoy. ¿Ok? Entonces, ¿dónde me quedé? De nuestras prioridades. ¿Ok? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Ahora, aquí lo que el Señor está haciendo es: mi cuerpo tiene hambre, pero mi cuerpo tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que yo convierta ese pan. ¿Lo podía hacer el Señor? Pero dice: no es la voluntad de Dios que se convierta ese pan. ¿Ok? El cuerpo, repito, es el que se tiene que someter. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor Jesús? Ya que después que fue tentado en su cuerpo, Jesús le contestó: la Escritura dice. O sea, el Señor, la palabra es la que ordena mi vida. No soy yo, no es mi forma de pensar, no es como me enseñaron, es como el Señor me lo dice. Y el Señor me dice que no solo de pan vivirá. ¿Tú quieres que esta piedra yo la convierta en pan? Porque ya tengo hambre. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Híjole, creo que ese ya no lo tengo aquí. Pero lo repite, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Deuteronomio 8, del 2 al 3, lo dice la palabra. Porque la palabra dice, ¿dónde decía la palabra? En Deuteronomio dice: acuérdate de todo el camino que el Señor su Dios le hizo recorrer el desierto. ¿Durante cuántos años llevaba recorriendo el desierto? 40 años. ¿Para qué los metió en el desierto? Para que el Espíritu te lleve al desierto. Para humillarte, para ponerte a prueba. Esto a veces no nos gusta. Si yo les pusiera aquí un versículo de que el Señor va a convertir todas tus maldiciones en bendiciones, amén, gloria a Dios, aleluya, yo arrebato. Pero cuando el Señor te dice: te voy a humillar y te voy a poner en prueba, eso es doctrina del diablo, eso no es para mí. No, el Señor te pasa por eso. El Espíritu es el que te lleva. ¿Para qué te lleva? A fin de conocer tus pensamientos y saber si vas a cumplir o no sus mandamientos. Porque es muy fácil decir: Señor, yo quiero ser pastor, Señor, yo quiero ser apóstol, Señor, yo te quiero servir. Señor, ahí te va la prueba. Voy a probar si realmente lo que tus pensamientos, lo que me estás diciendo, lo vas a cumplir. Ay, pero en el desierto no tengo dinero. ¿Sabes qué? Yo tengo muchas ganas de servirte, pero sabes que no tengo dinero. Entonces el Señor: no te des ganas. Tenías muchas ganas, pero aún con eso tienes que cumplirme, ¿no? Hace rato lo veíamos con el hermano Álvaro, pero el Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero Él cumplía. El Señor no nació en una jala de oro, nació en un pesebre, y el Señor cumplió. ¿Vamos bien? Dice 3: y aunque los hizo sufrir, ¿los hizo qué? O sea, tú sientes que estás sufriendo, el Señor te está haciendo sufrir. Es que Dios no castiga. ¿Dónde dice la Biblia que Dios no castiga? Al que toma por hijo, azota. Y pasar por hambre. O sea, ¿tú crees que lo que has estado pasando, las pruebas, son porque Dios no te quiere? No, Dios te ama, Dios te quiere, pero está probando tus pensamientos. Está probando qué tipo de hombre eres. Si eres natural, si eres carnal o eres espiritual. Ahí es donde la prueba sale qué tipo de hombre eres. Híjole, yo pensé que era espiritual, pero aquí me doy cuenta que mi cuerpo es el que gobierna. No es mi espíritu, no es el espíritu del Señor el que me está gobernando, es mi cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando estoy cansado no quiero trabajar para la obra de Dios. Hablo para cancelar. No, ¿sabes qué? Hoy tengo mucho sueño, estoy cansado. Hoy tengo otras prioridades antes que tú. Pero el hombre espiritual no hace eso. ¿Ok? 3, y aunque los hizo sufrir y pasar por hambre, después, ¿qué?
los sustentó, los alimentó con maná. ¿Y cómo es el maná? Comida que ni ustedes ni sus antepasados, o sea, nadie, es una exclusiva que tenían ellos. Nadie había probado nunca el maná. Después del desierto Dios te está alimentando. O sea, no es porque el Señor sea malo, el Señor está sacando que veas qué es lo que hay en ti, pero el alimento ahí está. Comida que ni ustedes y sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que ¿qué? Que no solo de pan vive el hombre, sino, y ven aquí cómo lo dice, sino de todo lo que sale de la boca, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Ahora pregunto, ¿esto eran palabras? ¿El maná eran palabras? ¿No dice que salía de los labios del Señor? Porque el Señor con sus labios materializa las cosas, el poder. Ay, Señor, pero es que tu palabra dice, pero ¿de dónde saco? El Señor lo va a materializar. Las cosas que pasan en el cielo van a pasar aquí en la tierra. El Señor con el poder de su palabra dijo, hágase, y se hizo. El poder de su palabra hizo las cosas. ¿Amén? Entonces, salía de los labios de la boca del Señor palabras, pero bajaba materializado en maná. Es el poder del cielo, el poder, la autoridad del Señor, y tú tienes ese mismo poder. ¿Quién? El hombre espiritual. ¿Ok? Entonces ellos dijeron, híjole, ya entendí que pasé por pruebas, me diste, pero yo prefiero lo que sale de la boca de mi Señor, y es materializado en cosas, ¿ok? Comida, tu casa, tu coche, lo que tú decidas, pero tiene que salir ¿de dónde? ¿De tu cuerpo? No. Dice, Señor, yo puedo convertir esta piedra en pan, pero yo, ¿para qué la quiero convertir si yo quiero que venga de los labios de mi Señor? ¿Ok? Que de aquí se ha materializado este pan. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué necesitamos para que nuestro cuerpo no sea el que gobierne? Uno, siempre que nuestro cuerpo es el que quiere gobernar, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es recurrir a la palabra. No tomes ninguna decisión por tomarla. No actúes antes si no recurriste a la palabra. ¿Ok? Que quieres un liderazgo, gloria a Dios, porque el que anhela obispado buena obra deseas. Pero antes de esto, ve y recurre a la palabra. No hagas nada, hermano, no busques nada, no des un paso sin antes haber buscado, haber recurrido a la palabra, sin antes haber que salga de la boca del Señor. ¿Ok? Que salga de su palabra. Porque cuando viene de su palabra las cosas son una bendición grande. Yo sé que el Señor nos ha dicho que pongamos negocios, pero ¿cuántas veces hacemos un negocio por emoción? Y el Señor dice, espérame, sí te voy a dar el negocio, pero ¿cuándo recurriste a mi palabra? ¿De qué día? ¿A qué hora? El Señor tiene todo bien planificado. Híjole, ¿por qué no tengo para pagar? ¿Por qué no viene nadie? ¿Por qué ya me endeudé otra vez? Porque pusiste un negocio y nunca recurriste a mi palabra. Hiciste esto y nunca recurriste a mi palabra. Haces cosas buenas que al hombre le parecen buenas, pero sus caminos son de muerte. ¿Por qué? Porque nunca recurriste a mi palabra. Entonces, primer punto, hermano, si tú no quieres que tu cuerpo sea el que controle tu vida, antes de tomar cualquier necesidad, la que sea, por muy mínima que tú creas, recurre a la palabra de Dios, recurre a lo que sale de la boca del Señor. Amén. Prueba de eso. Pues qué bueno que lo dijiste, porque de hecho sí lo quería tocar. Ahí les va un punto de David que, híjole, cómo me impactó. Está David siempre anheló la presencia de Dios, ¿sí o no? Él anhelaba la presencia de Dios. Y está bien, yo sé que David cometió ahí sus metidas de pies, pero el Señor lo restauró. ¿Por qué? Porque en él había un corazón dispuesto a cambiar, un corazón dispuesto a reconocer. Dice el Señor que tenía un corazón como conforme a Jehová, o sea, un corazón arrepentido, no soberbio, y era el rey. ¿Ok? Ahora, dice la palabra del Señor que David, como él anhelaba su presencia, porque vean cómo son las cosas, hay una pelea, hay una guerra con los filisteos. ¿Y qué pasa en esta guerra?
Los filisteos, ¿qué se roban? ¿Se acuerdan? El arca. Se roban el arca. ¿Y sabías que seguían haciendo sacrificios ahí? El arca ya no estaba, pero los sacrificios los seguían haciendo. El ritual seguía. Y lo hacían tal cual como la palabra. Pero ¿qué pasa? La presencia de Dios ya no estaba, ya se la habían robado. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Hacemos el ritual tal cual, pero Dios ya nunca estuvo ahí. ¿No? ¿Mandé? ¿Cómo que no? Ajá. No, era un hombre carnal, pero él quería ser espiritual. De hecho, lo vemos en el Salmo 40. ¿Cómo empieza? De hecho, ¿qué dice? Híjole, 140 creo que es. Bendice alma mía, bendice al Señor. Y empieza porque cambió su mentalidad. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te sacó. En el Salmo 40 dice que, híjole, se me olvidó. Dice que él con paciencia y que el Señor se inclinó ante él y lo sacó del pozo de la angustia. Estaba cambiando su mentalidad, que estaba, porque él, repito, él anhelaba la presencia, pero aún así todavía su cuerpo, su alma lo estaban llevando por emociones. Porque ¿qué pasa? Él es el rey y dice, como hemos dicho pues muchos nosotros, el Señor merece lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Vamos por el arca. Y como mi Dios merece lo mejor, vamos a llevarle un coche nuevo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y ahí van. Pregunta: ¿Dios merece lo mejor? Dios merece tu obediencia. Porque si tú das lo mejor y no viene con obediencia, de nada sirvió lo mejor. David le dio lo mejor, pero ¿cuál fue la consecuencia? Un muerto. Iban ahí cargando y el animal empezó, ay, estoy cansado. Era el mejor coche, era lo mejor. Y pues cárgalo tú, lo cargas, se cae y se muere. Lo consumió. Era lo mejor. Dios no quería lo mejor, Dios quería obediencia. Porque la segunda vez que traen el arca, creo que era alrededor de 15 kilómetros lo que tienen que caminar, daban 6 pasos, bajaban y ponían un altar. Daban otros 6 pasos y ponían un altar. O sea, el Señor siempre, si me quiero en estos 5 pasos y ya lo estoy logrando, soy yo, ven, qué victorioso. No, baja de tu nube porque es el Señor. Y ponían otro altar. Entonces pregunta, ¿el Señor quiere lo mejor? No, el Señor quiere obediencia, porque no siempre lo mejor trae obediencia. La obediencia trae bendición. Cuando David hizo lo de su alma, no lo de su cuerpo, porque él anhelaba, pero se dejó guiar, dejó que el Espíritu controlara la obediencia. Entonces hubo bendición y llevó el arca y hubo fiesta. Y yo me acuerdo cómo llegaban ya todos cansados. Ay, ya venimos, ay, vamos a descansar. Y dice David, no, ¿quién pongas a descansar? Pónganse a alabar a Dios. Ahí está, pongan la tienda, ¿qué descansar? Vamos a hacer un rol, pero pónganse a alabar a Dios. Ahora sí, actuando ya no como un hombre carnal, actuando como un hombre espiritual. Porque el hombre carnal, ¿qué quiso hacer? Llevarlo mejor, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Segundo punto de este mismo, de cómo para no a mi cuerpo. Segundo punto, dependes, tú y yo dependemos del alimento que sale de la boca de Dios. No dependemos de tus estudios. Tú no debes de depender de tu oficio, de tu negocio, de tu salud, de tu trabajo, del clima, de la distancia. Tú no dependes de eso. Tú y yo dependemos de lo que sale de la boca de Dios. ¿Cuánta gente dice, yo voy a estudiar y voy a tener mucho dinero? Y estudian y no salen de taxistas. Yo conozco, y no estoy hablando mal de los taxistas, estoy hablando de gente que se apoyó en su propia prudencia. Si yo voy a estudiar porque quiero mucho dinero, ¿y de qué les sirvió? No encuentro trabajo, porque ahora resulta que están sobrevalorados. Sí, ¿se han encontrado gente así? Que dice, híjole, eres muy bueno, pero eres tan bueno que no puedes tener este puesto. Estás sobrevalorado. Entonces por eso no te debes de apoyar en... No estoy diciendo con esto que no estudies, no estoy diciendo que no, pero que no sea tu dependencia. ¿Cuál es el primer punto que vimos?
la prueba de la dependencia, ¿no? ¿De qué dependes? ¿De convertir esta piedra en pan? O sea, de mi negocio, de mi oficio, de mi carrera, de que el clima esté bien para servir a Dios, de que tenga dinero, de que no tenga hambre, de que venga contento. ¿De eso dependes o dependes de lo que sale de la boca de Dios? Y el Señor Jesús en su primer prueba dijo: mi cuerpo no gobierna. El que gobierna es mi Señor, es mi espíritu, y yo dependo de lo que sale de la boca de mi Señor. ¿Amén? Ahora, tercer punto. Y yo creo que con esto termino porque ya se me acabó. Y apenas vamos en el punto 1, insisto, 1, punto número A. 3. Piedras convertidas en pan. ¿Cuáles son las piedras? Y esto lo quise poner por nosotros, de líderes, porque anhelamos obispado, ¿no? Es cierto que la palabra dice que si tú trabajas del evangelio, pues debes de vivir del evangelio, ¿no? ¿Sí o no? El que no trabaja no coma, poniéndolo de aquí, de este punto, ¿no? Pero ¿qué fue lo que Satanás realmente le dijo aquí a Dios, a Jesús, cuando dijo: convierte estas piedras en pan? ¿Qué fue lo que tocando el punto que estamos hablando de tu cuerpo? ¿Qué dice la palabra que Jesús qué es? Dice la Biblia que Jesús es la piedra o es la roca, porque de hecho dice que él es Petros, ¿no? Y en otro, el apóstol Pedro dice que él es la piedra angular. ¿Sí se acuerdan? Ok. Si él es la piedra, él es la base, ¿nosotros también seremos piedras? ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo también de las piedras? La cristiandad. Nosotros no somos la base. La base es Jesucristo, es la piedra angular, es la roca cimentada sobre muchas. Bueno, es el cimiento, pero hay muchas piedras. Porque de una piedra no construyes un edificio. Tienes un cimiento, pero de ahí pones más ladrillos. Las piedras. Claro. Entonces, ¿qué significan las piedras? Las piedras significa la cristiandad, la iglesia. ¿Qué le está diciendo? Después le tocamos, porque si no, ya son 20:46, pero sí se lo apunto para la siguiente, porque vamos a continuar la siguiente. Bueno, ¿sí lo oyó, hermano? Ok, es que ya son 20:47. Entonces, las piedras somos nosotros, somos la iglesia, la cristiandad. ¿Qué le está diciendo? A ver, tú vas a vivir, tú quieres empezar, porque se acuerdan que hace 8 días lo vimos. Para empezar un servicio a Dios, empezar un llamado, tenemos que pasar por estas 3 pruebas. ¿Se acuerdan? A ver, vas a empezar tu llamado. Ok, pues aliméntate de la iglesia. A ver, que la iglesia te dé, que la iglesia sea la que te alimente. Por piedras que se conviertan en pan. A ver, que la iglesia te dé. A ver, ¿no que vas a servir a Dios? Pues que la iglesia te dé de comer. A ver, depende de lo que la iglesia te dé. ¿Y cuántos pastores no ponen ese fundamento? Ay, es que no hay mucha gente, no hay muchos diezmos, ¿y de dónde vamos a sacar? ¿Cuál es tu prioridad? ¿De la iglesia o de lo que sale de la boca del Señor? ¿Por qué se los digo, hermanos? Porque cada uno de los que están aquí van a estar algún día encargados de una iglesia. Y ustedes van a vivir con una familia, o con 10 familias, o 20 familias, porque ustedes no dependen del diezmo de la gente. Ustedes van a depender de lo que sale de la boca del Señor. ¿Ok? Ay, no, es que nada más son 3 familias. Yo creo que no, porque ¿de dónde va a salir? Hace poco hablé con el pastor Marco y me decía: pastor, quiero contarle un testimonio. Dice: yo renuncié a mi trabajo. 2 familias en la iglesia. Una familia no diezmaba y la otra diezmaba cuando se acordaba. Dice: sin embargo, dejé mi trabajo porque el Señor me dijo, y hasta ahorita son más familias, pero yo nunca dependí de eso. El Señor siempre trae una camioneta del año.
con una familia que apenas diezmaba. ¿De dónde? Llegó una persona que no era de la iglesia, que no se congregaba en Siervos Chetumal, y le dijo: pastor, le voy a regalar una camioneta. Y como todo humano, no me la des, ni me diga si la quiero, porque ya está depositada en su cuenta. Usted vaya y cómprela. Amén. Porque no dependemos de lo que sale de la boca del Señor. Si fuera así, un ejemplo aquí, híjole, hermanos, ¿saben qué? Nos regresamos al salón donde estábamos antes, porque con la gente que estamos, no todos diezman y no va a salir para esto, para la renta. ¿Y sale? Hace 8 días el Señor me puso una prueba para volver a hablar con mi jefe y hablarle directo. ¿Sabe qué? Bye. Y me pregunta un pastor: oye, dice, honestamente, la iglesia, los diezmos de la iglesia están para que viva tu familia. No, hasta tengo que poner yo. Ok. ¿Tu esposa está de acuerdo que renuncies a Televisa? Al contrario, se le quema ya que ya renuncie. Ok. ¿Tú crees que el Señor te va a suplir cuando renuncies, aunque la gente no te dé? Sí, porque yo dependo de lo que sale de la boca del Señor. ¿Es ok? Tal cual como lo dijiste, el Señor va a mover todo y te van a liquidar, tal cual como tú lo dijiste, por la fe. Dije: ay, Señor, gracias. Fui, hablé con mi jefe y se quedó con el ojo cuadrado. Dije: es necesario una de dos, o me liquida o me corre, pero ya. Y digo, yo sé que si me liquidan, no voy a los ojos humanos no voy a poder pagar mis deudas, porque me van a dar el 20%, y ni siquiera pago una deuda, y tengo ahí 3 deudas muy grandes. Yo sé, y usted va a decir: ¿y de dónde? Pero como él conoció a mi papá, y usted sabe cuando murió mi papá, y usted sabe lo que pasamos mi mamá como viuda, y nunca nos ha dejado el Señor. Dice: sí, pero es que Televisa, es que para usted Televisa es su prioridad, para mí mi prioridad es el Señor. Cuando yo le dije eso, se quedó frío. Digo, y así como como el Señor nunca me ha fallado, yo no le quiero fallar a mi Señor. Nos agarró y dice: dame un mes, aguántame un mes. Pero, híjole, no saben cómo salir. O sea, como dice la canción, ¿cómo vuele un guerrero? A victoria, no a sudor, a victoria. Salí así como pavo real. No juegues, qué bien se siente que una gente se quede impactada por el poder de la palabra. Porque mi jefe no tuvo argumentos de decirme, se quedó con... Y dice la pastora, dice: yo creo que tu jefe estuvo a punto de decirte lo que la Biblia. Por poco me persuades a ser cristiano. Pero yo creo que la semilla ahí quedó, ¿no? Entonces, hermanos, porque esto es para todos. Primeramente fue para mí. ¿De dónde está nuestra prioridad? La tentación del cuerpo, de convertir, de hacer milagros, de lo que nuestro cuerpo tiene necesidad, o de lo que sale de la boca del Señor. Entonces no permitamos, hermanos, que nuestro cuerpo sea el que controle nuestra vida, que sea la palabra del Señor la que siempre nos guíe, tal cual como el Señor dijo: yo no dependo de ese pan, yo dependo de lo que sale de la boca de mi Padre. Entonces, aunque esté enfermo, aunque me sienta como me sienta, aunque llueva, que sea, aquí estoy para servir al Señor. Amén. Amén. ¿Oramos? Apenas nos quedamos en el punto 1, Entonces, Beto, yo creo que oraste mucho. Milton te ayudó, pusiste a Milton cabeza. Bueno, es que te voy a decir la verdad, tu papá me dijo: aguántame tantito. No, porque ya quedó la computadora. Vamos a orar. ¿Ven? Inclina ahí su rostro. Vamos a darle gracias al Señor. Y ahí, en esta oración, entrégale al Señor tu cuerpo. Entrégale al Señor tus 5 sentidos. Si hasta ahorita le has fallado al Señor, no es para que te pongas triste, porque la Biblia dice que las cosas viejas pasaron. Hoy es un pacto ahí con el Señor. Dios es un Dios de pactos.
Haz un pacto ahí con el Señor y dile que tú quieres ser un hombre espiritual, que ya no vas a dejar que tu cuerpo sea el que controle tu llamado, tu servicio, tu búsqueda con el Señor. Si es necesario orar a las 3 de la mañana y buscar su rostro, a esa hora lo vas a hacer. Aunque al otro día a las 6 de la mañana entres a trabajar, aunque al otro día a las 7 de la mañana tengas que ir a la escuela, porque tu cuerpo ya no va a reinar. Tú lo que buscas es lo que sale de la boca del Señor. ¿Quieres que el Señor multiplique tus ingresos? ¿Quieres que el Señor te dé nuevas fuerzas? ¿Quieres que el Señor te dé salud? El Señor lo va a hacer. Pero dile a tu cuerpo que ya no va a gobernar. Si hasta ahorita has dejado de venir por el cansancio, porque has tenido mucho trabajo, porque has tenido mucha tarea, porque está muy lejos, porque es a la hora que llueve, porque es a la hora que no encuentras transporte, no sé, porque tienes mucha hambre como le pasó al Señor, dile hoy al Señor: perdóname, pero aunque tenga mucha hambre, yo no me voy a dejar guiar por lo que mi cuerpo, lo que Satanás quiere, que es que mi cuerpo gobierne. Yo me voy a dejar llevar por lo que sale de la boca de mi Señor. Y aunque en su momento tenga que dejar al cliente el trabajo, el Señor me lo va a regresar al doble. Porque cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Cuando yo venga, Señor, tú te vas a encargar de mis hijos, tú te vas a encargar de mis padres, te vas a encargar de mi familia. Por cuanto yo he buscado primeramente tu rostro, por cuanto no he dejado que ser un hombre carnal. Ya no soy natural porque ya tengo a Cristo, ya tengo vida, pero quiero que mi cuerpo experimente la vida del Padre. Quiero que mi alma, mis emociones ya no sean las que controlen, sino seas tú, Señor. Quiero pasar esta primer prueba, la prueba, Señor, del cuerpo, la tentación del cuerpo. ¿De qué dependo? De lo que puedo hacer, de mis estudios, de mi oficio. ¿De qué dependo? Dependo de lo que sale de la boca de mi Señor. Esa es mi prioridad, Señor, el día de hoy. A partir del día de hoy, esa va a ser mi prioridad, Señor. Yo sé que no había sido así, pero sé que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Gracias, porque esto mismo que pasó el Señor Jesús, lo estoy pasando yo, Señor. Pero al final quiero ser aprobado como fue aprobado el Señor Jesús. Al final quiero que el diablo salga, porque no pudo tentarme nada, porque resistí al diablo y él huyó y dijo: no puedo con un hijo, no puedo con un hombre que es espiritual, no puedo tentarlo, no hay nada que lo haga tropezar. Gracias, Señor. Y en este mismo, Señor Espíritu, nos despedimos, Señor, dándote gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares, declarando esta semana llena de victoria. Hemos puesto, Señor, en tus manos cada necesidad, cada petición, y reconocemos, porque tu palabra así lo dice, que somos más que vencedores. Ese es mi alimento, Señor. Soy más que vencedor. Nada me va a poder separar de tu amor, Señor. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.